Buenas noches para todos. Voy a presentarles hoy en este coloquio el proyecto de grado que estoy trabajando. Se trata de diseño de una metodología mediada por ambientes virtuales para la inclusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la población con trastorno del espectro autista. Aquí en el título aparecen unos elementos que me parecen importantes tener en cuenta. Por un lado, la parte de una metodología mediada por ambientes virtuales, que nos marca, definitivamente nos empieza a marcar cuál es nuestro objeto de estudio. Es decir, que va enfocada hacia los docentes como tal. Y la otra parte muy importante es la inclusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto? Muy importantes esos dos aspectos que son los que donde nos estamos centrando en todo el proceso de la investigación. Vamos a ver aquí algo con respecto al planteamiento del problema. Aquí tengo que en el mundo de hoy la educación se ha convertido en la herramienta y mecanismo que le permite a cada ser desarrollar distintos tipos de habilidades y capacidades. Esto le posibilitará a cada persona desarrollar actividades que le permiten llevar un diario vivir acorde, ¿no es cierto? Para la Constitución de Colombia, la educación es un derecho fundamental. Entonces, partiendo de ese derecho, empezamos a tomar la decisión de empezar a estudiar cómo logramos llevar educación a personas con problemas del trastorno autista, ¿no es cierto? Del espectro autista, perdón. Por otro lado, se sabe que aún hacen falta muchos más elementos, como la producción de contenidos que se desarrollen de tal manera que permitan ese desarrollo de competencias en todo este tipo de estudiantados. Esto debe ir ligado, lógicamente, al desarrollo de estrategias educativas, metodológicas, generación de contenidos, para que así el caso de nuestra población con trastorno del espectro autista pueda empezar a mejorar su calidad de vida, digámoslo de esa forma. Como objeto de estudio tenemos la preparación de docentes en inclusión de alumnos con trastorno del espectro autista. Incluso esto nace partiendo de un estudiante que tuvimos en la universidad con ese problema, y se notaba mucho la dificultad que se tenía frente a este proceso con él, ¿no es cierto? Más adelante empezamos a notar qué ocurre con estas personas. Aquí les presento un cuadro de congruencia que lo tengo diseñado con tres columnas. Una con las preguntas generales, otra los objetivos generales y específicos, y otra, en este caso, nuestra investigación no se va a desarrollar basada en hipótesis, sino dándole respuesta a unas preguntas que ya les leo. Como pregunta general, tenemos cómo diseñar una metodología mediada por ambientes virtuales para la inclusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con trastorno del espectro autista en el Tecnológico de Antioquia. Es una institución universitaria para la cual yo laboro. El objetivo general es diseñar una metodología de enseñanza y aprendizaje mediada por ambientes virtuales de aprendizaje para la inclusión de la población con trastorno del espectro autista en el Tecnológico de Antioquia. De ahí planteamos 6 objetivos específicos. El primero es determinar los antecedentes históricos de propuestas de metodologías que sustentan sus fundamentos en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediados por ambientes virtuales para la inclusión de la población con trastorno del espectro autista. El segundo, diagnosticar el estado actual de los fundamentos metodológicos que sustentan el proceso de enseñanza-aprendizaje mediados por ambientes virtuales en la población con trastorno del espectro autista. El tercero es identificar las distintas metodologías de enseñanza mediadas por ambientes virtuales para el aprendizaje de la población con autismo. Como cuarto tenemos analizar los distintos tipos de metodologías de enseñanza presencial y virtual existentes para la población con autismo. Como quinto, desarrollar el diseño de una metodología de enseñanza y aprendizaje mediada por ambientes virtuales para la población con autismo.
Y por último tendríamos validar la factibilidad de la propuesta metodológica a través del criterio especialista, es decir, de este personal experto. Como les dije anteriormente, la investigación no se va a desarrollar mediante hipótesis, sino mediante respuestas a unas preguntas. En este caso, planteamos 6 preguntas. La primera es: ¿cuáles son los fundamentos teóricos que permiten desarrollar metodologías mediadas por ambientes virtuales de aprendizaje para lograr la estimulación motivacional de la población con trastorno del espectro autista en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Es fundamental trabajar esa parte motivacional y de estímulo que permita que esta población, que tiene muchos problemas de concentración, pueda lograr un excelente proceso de enseñanza-aprendizaje. Como segundo tenemos cuáles son las limitaciones y potencialidades de la enseñanza-aprendizaje para lograr la estimulación motivacional de la población con trastorno de espectro autista mediado por ambientes virtuales. Tenemos una tercera que dice cómo dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr la estimulación motivacional de la población con trastorno del espectro autista mediado por ambientes virtuales de aprendizaje. Como cuarto, ¿cuáles son las metodologías mediadas por ambientes virtuales de aprendizaje? Ofrecen una mayor posibilidad de realizar inclusión de población con trastorno del espectro autista en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quinto, ¿qué estrategia puede permitir desarrollar metodologías mediadas por ambientes virtuales de aprendizaje para lograr la estimulación motivacional de la población con trastorno del espectro autista en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y por último tendríamos qué resultados se obtienen a partir de evaluación por el criterio de expertos y de la instrumentación práctica de la metodología diseñada, ¿no es cierto? Todo esto nos va a llevar, o nos debería llevar a poder construir esas metodologías. En el marco teórico quise presentarles algunos autores que expresan teorías que me parecieron interesantes. El espacio escolar implica la presencia de alumnos con intereses motivacionales, valores, ideas y sentimientos diferentes, que también pueden ser de otras culturas, con problemas emocionales y o problemas de aprendizajes, alumnos con discapacidad. Y la mera presencia de estos alumnos demanda introducir cambios acordes con la filosofía de la educación inclusiva, si queremos que progresen académica y personalmente. Es decir, que tenemos que empezar a cambiar el chip como docentes y empezar a entender que en las aulas de clase tenemos alumnos con diferentes formas de aprendizaje, diferentes culturas y diferentes problemas. Otra es que el uso y beneficio de los medios informáticos en la intervención de personas con trastorno del espectro autista dependerá de sus características y necesidades específicas de apoyo educativo. Así, el posible beneficio que acompaña a esta utilización de los medios informáticos dependerá de la forma en que este recurso sea utilizado. Dicho con otras palabras, el mero uso de la tecnología no es suficiente para producir cambios en el aprendizaje de niños con trastorno del espectro autista. Las estrategias educativas desarrolladas a través de la tecnología es la verdadera importancia. Es decir, tenemos que empezar a desarrollar metodologías, como en nuestro caso, estrategias que, apoyados por el uso de las TIC, permitan permear ese mundo de esta población con dicho trastorno y ayudarlos a mejorar su calidad de vida mediante una educación inclusiva. Frida Díaz dice que la introducción de las TIC es un proceso complejo que se encuentra sometido a muchas tensiones y problemáticas que incluso rebasan la dimensión estrictamente pedagógica. Entonces ahí tenemos un gran reto: cómo lograr que esa introducción en este proceso se haga de forma efectiva. Y es ahí donde se tiene que dar un proceso de apropiación por parte de los docentes. En los últimos años existe un interés creciente por incorporar el uso de entornos digitales en el proceso de enseñanza y aprendizaje en alumnos con trastorno del espectro autista. ¿A qué se debe tal motivo? Dice que la investigación educativa va acumulando evidencia acerca de los beneficios que la incorporación de las tecnologías de información y comunicación tienen para el aprendizaje de alumnos con trastorno del espectro autista.
En efecto, los recursos tecnológicos son importantes ayuda para alumnos con trastorno del espectro autista. Aquí ocurre algo, y es que la población con trastorno del espectro autista tiene cierto gusto por el uso de las tecnologías. Entonces nosotros debemos empezar a utilizar esas tecnologías como herramienta que permite permear esa población en dicho proceso. Walton dice que esta necesidad de actuar y esta capacidad de interacción que caracterizan a los individuos de la sociedad moderna encuentran allí un territorio cada vez más valorizante que concierne el saber a la documentación y al conocimiento. Para la población con problemas de trastorno del espectro autista, también existe una creciente necesidad de interacción, incluso ellos presentan gran dificultad a la hora de interactuar. Entonces hay que empezar a ver cómo se les puede ayudar con este proceso. Revisando algunas tesis doctorales, logré conseguir algunas, aquí les voy a presentar 4. Una tiene que ver con el impacto de las tecnologías de información y las comunicaciones en el funcionamiento en la vida diaria de niños con trastorno de espectro autista. La autora de esta tesis doctoral es Betania Groa González. Ahí nos presentan algunos resultados que indican que el uso de las TIC como herramienta de intervención es correcto y conveniente. La investigación supone avances sobre la temática de estudios tanto del conocimiento del autismo como en el abordaje terapéutico. Esto quiere decir que por ese lado tenemos un camino ya abonado para el estudio que deseamos desarrollar. Otra tesis doctoral que tenemos es la educación virtual universitaria como medio para mejorar las competencias genéricas y los aprendizajes a través de buenas prácticas docentes. Esto fue realizado por Rodrigo Alberto Durán. ¿Por qué esta fue una de las que me llamó la atención? Porque es aquí donde nos dicen que nosotros los docentes a través de buenas prácticas podemos empezar a generar un cambio en la forma como vamos a llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta población. Otra de las tesis es el nuevo rol docente universitario y su formación en relación con las TIC en contextos colaborativos, B-Learning, facultades de educación y de tecnología. Esto fue escrito por Esperanza Valero Rúa. Ya dice que el análisis de los resultados permite mostrar un panorama general de la situación que se viene dando en las universidades relacionadas con la calidad de la educación superior y en especial con nuestro problema de investigación. En este caso, definitivamente los docentes debemos empezar a pensar diferente, porque se evidencia que hay una total diferencia entre el docente de una aula presencial al docente virtual, porque se trabaja de forma diferente, pero lo que se le entrega al estudiante debe ser con la misma calidad. La cuarta tesis doctoral es sobre educación y desarrollo, diseño de entornos computacionales en procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta fue desarrollada por Sara Elena Millán, ¿no es cierto? Aquí ella marca un poco cómo se va a llevar este proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo el diseño de estos entornos nos van a permitir llevar de forma efectiva dicho proceso. Como metodología, tenemos que esta metodología será mixta. Se va a hacer una triangulación, o sea, va a ser cualitativa. La parte cuantitativa como tal es la que nos va a permitir conocer cifras con respecto a la investigación que estamos desarrollando, y la parte cualitativa nos permitirá dar una explicación sobre los fenómenos estudiados, ¿no es cierto? Esta triangulación que se pretende hacer en de diferentes formas, utilizando distintas fuentes para poder hacer estudio y hacer contrastes después de una comparación que se haga con respecto a cada una de la información que se empiece a utilizar y se recolecte por medio de los instrumentos que se utilicen. Como método de investigación estará el método
de análisis histórico-lógico. Este permitirá la sistematización de los principales aportes, progresos y contradicciones que emanen del proceso de construcción teórica del objeto de estudio a nivel de la pedagogía, la psicología y las relaciones entre ambas ciencias. Aquí lo que pasa es que el método lógico lo que va a hacer es que va a utilizar los datos obtenidos en el método histórico para poder hacer dicho análisis y hacer esas comparaciones y contrastarlos para poder avanzar en el proceso de investigación. Como técnicas de investigación, se aplicará la técnica de cuestionario con la finalidad de conocer el nivel de preparación para interpretar formas de expresión e integración de los indicadores de funcionamiento y desarrollo de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que están llevando los docentes del Tecnológico de Antioquia. Entre los instrumentos para recolección de datos, se emplearán instrumentos para interpretar formas de expresión e integración de los indicadores de funcionamiento y desarrollo de la población con trastorno del espectro autista en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces se harán entrevistas, cuestionarios, estudios de casos, probablemente análisis sobre toda esta información que se recolecte. Y ahí presento un poco la bibliografía o parte de la bibliografía que se está utilizando para dicho proceso. Cualquier duda que tengan, estoy presto a resolverla. Muy bien, maestro Yeiler. Vamos a irnos a la primera diapositiva, por favor. Muy bien, la que sigue. A mí me llama la atención, maestro, de su título y su objeto de investigación. Sí. Diseño de una metodología, dice, mediada por ambientes virtuales para la inclusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la población con trastorno del espectro autista, TEA. Aquí me llama la atención y por eso es que vale la pena que charlemos y aclaremos este punto de mis dudas. Por ejemplo, usted habla de diseñar una metodología. Correcto. Una metodología, porque más adelante, la que sigue, por favor, creo que por ahí puso usted en el objeto de estudio. Ajá. Ahí está, preparación de profesores en inclusión de alumnos con TEA. ¿Está hablando usted de maestros universitarios? Correcto. ¿Significa entonces que en la universidad, en el tecnológico donde usted trabaja, hay casos de alumnos con TEA? Digamos que es sobresaliente. Correcto. Ok. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo soy docente de esa institución. Sí. Y en el momento ya he tenido 4 estudiantes con diferentes tipos de trastorno del espectro autista, ¿no es cierto? Ajá, ajá. Entonces, ahí se ha presentado mucho problema por parte de nosotros los docentes, sí. que no hemos sabido cómo llegar a dicha población. Con todo este cuento de la inclusión que se viene dando, las universidades no han medido de pronto o no han delimitado hasta dónde va a ser su proceso de inclusión. Entonces terminamos teniendo en las aulas de clase personas normales, entre comillas, y personas con problemas del trastorno del espectro autista. Autista, claro. A mí me llama la atención porque, fíjese bien, la duda mía es la siguiente. Sí. Usted va a llegar hasta diseñar una metodología. Correcto. Pero entonces estamos hablando de un diseño curricular, o de qué tipo, porque si usted piensa en el diseño de una metodología y nomás se queda en ese diseño, es decir, yo estoy pensando, ¿verdad? Como parte del tecnológico, también como maestro, que usted está haciendo un trabajo, a lo mejor me invita o me capacita. ¿Sí? La idea es capacitarme para yo también saber cómo atender casos de alumnos con TEA.
¿sí? Entonces, Correcto. no es llegar entonces al puro diseño, sino Correcto. evaluar esa metodología. ¿Cómo? Llevándola incluso en los objetivos, hay un objetivo que habla sobre la valoración o evaluación de... A ver, vamos a la tabla de congruencia, la que sigue, por favor. Ahí está. Sí, estaba leyendo eso, estaba observando eso. Porque a mí me llama la atención, es interesante el estudio, pero necesitamos definir, por ejemplo, los sujetos de investigación. ¿Sí? Correcto. ¿Quiénes van a ser los sujetos de investigación? Bueno, puede ser en parte los estudiantes con ese trastorno, el TEA, pero también los docentes del tecnológico. Correcto. Entonces, porque tenemos que, por un lado, formarlos, capacitarlos en esta necesidad, ¿verdad?, de esta metodología para la inclusión. Entonces, si vamos aquí, por ejemplo, aquí estamos, lo que es la pregunta general: ¿cómo diseñar una metodología mediada por ambientes virtuales para la inclusión en el proceso de aprendizaje de los estudiantes con trastornos del espectro autista? ¿Cómo diseñar una metodología? Es decir, si lo vamos a eso, usted va a llegar al diseño nada más. No sé si usted quiere más llegar a eso, al puro diseño. La idea sería llegar mucho más allá del diseño, porque Okay. incluso en este momento el Tecnológico de Antioquia está en el proceso de virtualización de la educación. Entonces están empezando a ofrecer, primero se está comenzando a ofrecer algunas materias de ambientes virtuales de aprendizaje. Ajá. La idea es a futuro poder tener carreras completas virtualizadas. Entonces, Claro. la idea es que este estudio apunte hacia allá también, cómo podemos ayudar y contribuir para que esta población pueda también acceder a este tipo de educación. Perfecto. Entonces, fíjese bien. Entonces, ok. Ahora, ¿qué es lo más importante en su proyecto? La inclusión. La inclusión de lo que sería los alumnos. Ajá. O la formación de los docentes, la capacitación de los docentes. ¿Cuál es la intención suya? Fíjese bien, ese diseño, esa metodología y su aplicación, desarrollo, etcétera, evaluación, va enfocado principalmente a los estudiantes que tienen el TEA o a los docentes, le pregunto. Él va diseñado hacia los docentes, y los docentes con la preparación Ajá. van a poder Bueno. lograr la inclusión en Entonces, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos entonces a decir que a los dos. Entonces, ahí hay que preguntarnos entonces, a partir de eso, por ejemplo, yo diría, ¿cómo favorecer la inclusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con trastornos del aspecto autista del Tecnológico de Antioquia? ¿Cómo favorecer a partir del diseño de una del desarrollo de una metodología? Hay que pensar ya, hablar del desarrollo, un verbo que nos incluya, ¿cuáles? El diseño, la implementación y la evaluación. ¿Sí? Entonces, a lo mejor desarrollo pudiera ser la palabra que nos ayudara. Entonces, ahí lo importante es favorecer la inclusión, pero también otro objetivo sería, u otra pregunta general sería, ¿cómo propiciar que los docentes del tecnológico conozcan, ¿sí?, se capaciten en esta? No es necesario que lo anote, usted va a tener la grabación de la videoconferencia, ¿sí? Esa es la idea. Me pareció interesante lo que me está diciendo. ¿Verdad? Entonces, me abre un norte totalmente. Exacto. Permítame un segundito. Mande, Patita. Acá, ¿no? Oye, Patita. Ajá. Ah, ok.
Ándale, eso. Y ahí el Pablo tiene dinero. Sale, ahorita te hablo yo, porque estoy aquí en la videoconferencia. Ok, hecho. Está bien. Perfecto. Ok, hecho. Sí. Eso me hace muy raro a mí eso. Ok, ahorita te hablo. Sí. Pues mi más, Ok, hecho. Sí, claro. Ve a buscarlo por favor. Sale, suerte. Ahorita te hablo yo. Entonces, estamos a partir de esas preguntas generales. Jailer, ¿me escucha? Sí, Muy bien. estoy escuchando, doctor. Gracias. Usted entonces va a cambiar, ya habremos entonces que trabajar en dos preguntas generales, una para alumnos y otra para docentes. Así es. Entonces, y de ahí, bueno, los objetivos generales también responderían a esas preguntas, ¿verdad? La primera podría ser favorecer a partir del desarrollo de una metodología de enseñanza y aprendizaje mediada por ambientes virtuales de aprendizaje, la inclusión de la población con trastornos del espectro autista. Esa podría ser un objetivo. El otro, propiciar que los docentes del Tecnológico de Antioquia, a partir de una metodología de enseñanza y aprendizaje, puedan facilitar la inclusión de los alumnos con TEA, por ejemplo. Esa pudiera ser la idea, pues, de dos objetivos generales partiendo de esas dos preguntas generales que estamos reformulando. Muy bien. Y además, bueno, algunas de estas de aquí, miren, estas de aquí pudieran ser por el verbo, pudieran ser acciones. Por ejemplo, determinar los antecedentes históricos, esa es una acción. ¿Sí? Es una acción dentro del proceso investigativo. Diagnosticar, bueno, ahí vamos a llegar allá, porque con lo que sigue, este verbo nos puede llevar, bueno, a partir de lo que estamos tratando de reestructurar, que usted vea cómo le va a hacer, ¿no? Ahorita vamos con eso. La que sigue es identificar, analizar, pudiera ser, desarrollar el diseño de una metodología. Ahí está lo que decíamos ahorita, el desarrollo, pues, el desarrollo de una metodología, quitarle diseño para ir más allá del diseño, implementación y evaluación que se tienen que hacer. Correcto. Muy bien. Ahora, aquí, la cuestión de las hipótesis, bueno, estas siguen siendo preguntas de investigación. Una hipótesis da la respuesta a esto, a la pregunta. Entonces usted pudiera, de esas dos preguntas que usted se formula, formularse a su vez dos respuestas tentativas, y esa es la hipótesis, porque estas siguen siendo preguntas de investigación. Todas estas siguen siendo preguntas de investigación que pueden ser preguntas particulares, específicas. Pudiera ser que usted aquí pudiera poner estas, jalarlas para acá e ir viendo si con las dos hipótesis que vamos a construir se responden esas preguntas específicas de investigación, o habrá que formular hipótesis específicas de investigación. ¿Sí? Entonces, en ese sentido hay que revisar esto. La que sigue, por favor, vayámonos a la metodología. Bueno, antes de ver atrás al primer estado del arte. Atrás. El anterior. Qué pena, un momentico. No hay cuidado. La anterior, donde empieza el estado del arte, me llamó la atención esta que usted hablaba de esta tesis que usted comenta. Impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el funcionamiento en la vida diaria de niños con el trastorno del espectro del autismo, puede ser una buena referencia para su propia investigación y para el estado del arte, porque aquí llama la atención esta última enunciado. Dice: esta tesis revela la necesidad de investigaciones profundas para determinar el impacto real de las tecnologías en esta intervención. Entonces, ahí estamos hablando, pues, de que usted hay que cuidar esta sugerencia que nos hace el autor o autora de la tesis que estamos comentando,
la necesidad del estudio profundo, ¿verdad? Para determinar ese impacto real de la tecnología en esa intervención que está haciendo el autor o la autora de esa tesis. Entonces, en ese sentido, hay que revisar eso a profundidad, seguir buscando otras tesis relacionadas a su proyecto específicamente, es decir, que tengan esos títulos que se asemejen mucho a la suya, para ver cuál es la estructura de la misma, cómo está la metodología, a qué resultados llegó, qué objetivos se planteó, todo ese detalle para que le sirvan a usted, aparte del estado del arte, como parte del estado del arte de investigaciones realizadas, que le sirvan a usted para dar cuenta de la estructura de la tesis. Cómo está estructurada la tesis, cuáles son los propósitos de la misma, los resultados que se lograron, cuáles son las sugerencias como esta que aporta el autor o la autora, para que usted la retome y vaya en ese sentido, para determinar ese impacto real que a esta persona le hizo falta indagar. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la sugerencia. Y por último, vayámonos a la metodología. Muy bien. Ahí entonces llegamos a esto. Si usted va a hacer un diseño, que ya dijimos que no, sino que va a ir más allá del diseño, entonces usted tiene que hacer una propuesta metodológica, efectivamente. Usted tiene que hacer una especie de investigación donde usted intervenga. ¿Intervenga en qué sentido? Primero, pudiera ser, estoy pensando ahorita, tal vez en una metodología de investigación-acción, por ejemplo. Esa donde usted plantee el problema como ya lo está haciendo, haga un diagnóstico, es decir, vea con los maestros a través de entrevistas, principalmente, a través quizás de alguna observación de clase, que usted dé cuenta de qué está pasando con esos alumnos que están en clase con esos maestros del tecnológico y no saben los maestros qué protocolo seguir, qué acción seguir ante una situación de ese tipo. Ese por un lado. Por otro lado también, bueno, ¿qué pasa con los alumnos? ¿Cómo se sienten ellos? Entrevistarlos para que el alumno nos diga de las necesidades que tiene ante esa situación que vive como el trastorno del TEA. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ahí pudiera ser que usted haga ese diagnóstico, como lo menciona en uno de los objetivos específicos que señala atrás. Bueno, haga ese diagnóstico y de ahí, después de tener el diagnóstico, haga una propuesta de intervención. Ya me estoy dando cuenta de qué está pasando, conozco la realidad, ya desde los actores principales de la misma. Ahora, ¿qué tengo que hacer como investigador para mejorar esa situación? Y ahí entra lo que es la investigación-acción, por ejemplo, donde usted va a diseñar una propuesta de intervención, la va a aplicar esa propuesta de intervención y sobre todo la va a evaluar. Entonces, son 5 pasos al menos de lo que yo le sugiero que revise, lo analice para ver si esta metodología se adapta y se ajusta a su proyecto. Lo que es el planteamiento del problema, el diagnóstico del problema, lo que es el diseño de la propuesta, la implementación de la propuesta y la evaluación de la misma. Esa es la intención, pues, de esta metodología denominada investigación-acción. Entonces, revise eso, por favor, para que, de acuerdo a los propósitos que ahorita estamos discutiendo y analizando conjuntamente, bueno, ya cambia el panorama y a lo mejor usted tiene que, para que dé efecto y dar cuenta de que esa intervención realmente sirva, usted tiene que llevarla a la práctica. Entonces, para eso ocupa de los profesores dar un curso con los maestros, por ejemplo, y ese curso con los maestros ir a observar para ver si efectivamente están ellos aplicando lo que usted les enseñó. Y luego entrevistar a los alumnos para triangular con los alumnos si realmente el maestro está haciendo lo que usted sugiere que haga como investigador. Correcto. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Bueno, entonces, así sería pues la situación de lo que sería esta presentación. Le encargo, bueno, que vaya revisando con esta tarea que le estamos dejando para que en el corto plazo ya sepamos qué vamos a hacer. ¿Sí? Correcto, doctor. Muy bien.
Bueno, buenas tardes, gracias por su participación. Gracias. Al contrario, hasta luego. Hasta luego. Deja de ver quién sigue, Oscar.